No solamente eso, la reforma implicó una libertad del despotismo y creo que este es uno de sus aspectos más importantes y entra más seguramente en el concepto algo más restringido de libertad que puedan tener algunos. Y lo hizo a través también de dos canales. El primero, el establecimiento de la supremacía de la ley. En el año 1538, la ciudad de Ginebra, un tanto harta de Calvino, porque consideraba que, en fin, un poco de reforma estaba bien, pero ya ir mucho más allá de la reforma era excesivo, invitó cortésmente al reformador francés y a sus colaboradores a que se marcharan de Ginebra. No lo encarceló, no lo torturó, no lo arrojó a la hoguera, pero le invitaron a irse a él y a sus colaboradores, y Calvino y sus colaboradores se marcharon de Ginebra. Y esa tesitura fue aprovechada por un prelado, el cardenal Sadoleto, para dirigir una carta a los gobernadores del municipio de Ginebra, instándoles a regresar a la obediencia a la Iglesia de Roma. El argumento del cardenal Sadoleto, muy bien desarrollado desde un punto de vista teológico, se esté o no de acuerdo con él, era que fundamentalmente la supremacía correspondía a las instituciones. E igual que en el plano civil la institución monárquica, fuera un emperador o un rey, es a lo que hay que someterse, en el plano espiritual la institución papal era la que tenía la supremacía. Las autoridades municipales de Ginebra podían haber expulsado a Calvino, pero no eran estúpidas, y le solicitaron que escribiera una respuesta a la carta al cardenal Sadoleto, de manera que podían contrastar los argumentos y decidir quién tenía razón. Y Calvino, en tan solo 6 días, escribió su respuesta al cardenal Sadoleto. No les voy a contar toda la respuesta al cardenal Sadoleto, porque creo que querrán celebrar las Navidades en casa y si me pongo a explicarlo, esto va a ser difícil. Pero sí quisiera subrayar un aspecto. Frente a la idea de la supremacía de la institución, Calvino sostenía la supremacía de la ley. Ni el Papa, ni el emperador, ni el rey tenían la supremacía. La supremacía correspondía a la ley. Y la ley estaba por encima de cualquier institución y de cualquier ser humano. Si el Papa efectivamente se ajustaba a esa ley, que en el caso del cristianismo era la Biblia, su autoridad era legítima y tenía que ser obedecida. Pero si se colocaba por encima, su autoridad era ilegítima y lo que era obligatorio era no obedecerle. Y sucedía exactamente lo mismo en el caso de los poderes civiles. La supremacía era de la ley y no era una supremacía de las instituciones. No hace falta que les diga que eso ha marcado de manera tremenda el avance de la libertad o la obstaculización de la libertad en aquellos países que optaron por la reforma o por la contrarreforma. Cuando en un momento determinado España estaba realmente caminando hacia su final como imperio hegemónico en Europa, en la década de los años 40 del siglo XVII, y su rey era un personaje llamado Felipe IV, del que para hacerse una opinión no hay nada más que ver los retratos de Velázquez, y además tenía a un valido que era el conde duque de Olivares, persona voluntariosa que veía muchos de los problemas, pero que al final no conseguía articular respuestas a esos problemas porque la sociedad contrarreformista española se lo impedía, no le podían consentir utilizar banqueros protestantes, no podía llamar a los judíos para que le asesoraran financieramente y el propio Olivares acabó cayendo y se salvó de un proceso inquisitorial porque se murió antes. Mientras eso sucedía en España, en Inglaterra el Parlamento se alzó en armas contra el rey Carlos I. No para crear una sociedad utópica, no para implantar el paraíso en la tierra, no para ir hacia un futuro edénico. Lo hizo para defender libertades muy concretas. La libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de representación política y, por supuesto, y esto es algo absolutamente notable, la libertad de propiedad privada. La supremacía correspondía a la ley y no al monarca Carlos I. Y Carlos I, aunque fuera la institución más alta de Inglaterra, no podía ir contra derechos consagrados en la ley, como era la propiedad privada, la libertad de culto, la libertad de representación o la libertad de expresión. Y así, mientras España se hundía en el final de la Guerra de los 30 años, Inglaterra vencía al rey Carlos I, lo juzgaba, por cierto, aplicando criterios que luego sirvieron de base a los juicios de Nuremberg, y lo decapitaba. No es que diga yo que decapitar reyes es algo ejemplar que hay que ir imitando, pero
pueden ver ustedes que la trayectoria era distinta. Por cierto, entre la gente que se encontraba en las fuerzas que derrotaron a Carlos I, había un pastor protestante cuyo hijo se llamaba John Locke, que es uno de los padres del liberalismo político. Y, por cierto, persona a la que la gente conoce, por ejemplo, por el Tratado sobre el Gobierno Civil y su estudio sobre la libertad, pero que en realidad estaba convencido de que iba a pasar a la historia, seguramente para satisfacción de su padre, porque escribía interesantes tratados de teología. No hace falta que les diga a ustedes que nadie conoce al John Locke teólogo, salvo alguna persona extraña que se haya puesto a investigarlo, y casi todos sí sabemos el gran aporte de John Locke en el terreno de la libertad. Pero junto con la idea de la supremacía de la ley que surgió con la Reforma además impulsó otro elemento de libertad que era la división de poderes, la lucha contra el despotismo. Y efectivamente esto lo supo ver John Locke y quien no era John Locke. Hace cosa de un año y pico estuve repasando la correspondencia entre los padres fundadores de Estados Unidos, lo que escribía Adams a Jefferson y Washington a Jefferson y Hamilton, etc. Había dos aspectos. Yo había leído esa correspondencia de manera más pausada, más inconexa a lo largo de los años, pero leyéndola de golpe para una cosa en la que estaba trabajando, me encontré con dos aspectos que eran muy llamativos. El primero es que todos ellos conocían extraordinariamente bien la Biblia. Uno lee la correspondencia de los padres fundadores, todos ellos venían de tradición puritana, de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, solo uno era católico y era además masón, o sea que era un católico un tanto extraño, y el resto eran todos de tradición puritana, y todos ellos citaban la Biblia con un gran conocimiento. Además, utilizaban la Biblia para discutir cuestiones políticas, lo cual es llamativo. Pero el segundo aspecto es que uno de los versículos de la Biblia que más citan todos ellos, o casi todos ellos, es el versículo del profeta Jeremías, donde Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso. Es decir, el hombre tiene un corazón que engaña y que se engaña, que tiende a mentir a los demás y que se miente a sí mismo. Y los padres fundadores insisten en que el poder no puede estar en unas solas manos, porque con un corazón del hombre que engaña y que se engaña acabamos en la tiranía. Y que los poderes tienen que estar divididos y separados, porque si alguien concentra los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en unas solas manos, en lo que acabamos es en la tiranía. Los poderes tienen que estar separados, divididos, limitados y se tienen que controlar entre ellos mediante un sistema que en Estados Unidos se conoce como checks and balance o frenos y contrapesos. Porque si no hacemos esto, acabamos en la tiranía. Ahora, fíjense lo que ha sido nuestra experiencia, incluso aunque en algún momento hayamos tenido un impulso liberal, porque la moda era liberal. Si leen ustedes la Declaración de Independencia de Centroamérica, que debemos a Del Valle y que literariamente es muy hermosa, no tengo nada que objetar, al mismo tiempo es increíblemente, ingenuamente, conmovedoramente optimista. Vamos hacia un futuro de luminosidad donde irradiaremos la luz al resto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, literariamente es de una extraordinaria hermosura, política y antropológicamente es muy discutible. ¿Cuál era la visión de esos padres fundadores de Estados Unidos, pero también de los puritanos ingleses? Que aunque sea antipático y desagradable reconocerlo, el ser humano tiene una tendencia hacia el mal. Y esa tendencia hacia el mal la tenemos que tener presente porque si no acabaremos en sociedades tiránicas. Es verdad que en el campo cultural de Occidente, que quedó fuera de la Reforma, siguió consagrándose la idea de un Salvador. Siempre puede aparecer un Redentor, el cirujano de hierro que decían en España a inicios del siglo XX, que puede solucionar los problemas nacionales. Pero los padres fundadores, igual que los puritanos, pensaban que eso era falso y era peligroso. Si el poder se concentra todo en unas manos, no habrá libertad, habrá tiranía. Tenemos que limitar el poder, dividirlo y hacer que los distintos poderes del Estado se frenen y se contrapesen. Y eso es absolutamente esencial. Ahora, fíjense ustedes en el sistema americano, pero podría mencionar más. Tiene sus luces, tiene sus sombras, no es una historia que no haya tenido tropiezos ni dificultades,
pero jamás han tenido una dictadura militar, un golpe de Estado, una dictadura de izquierdas o una dictadura fascista. Tuvieron una guerra civil, pero teniendo en cuenta la cantidad de guerras civiles que ha habido en Guatemala o en España, no se puede decir que en la comparación salgan mal. Y la razón es una visión antropológica que arranca de la visión reformada. El poder tiene que dividirse, el poder tiene que ser limitado, el poder tiene que ser controlado porque así conseguiremos que la libertad se mantenga. Si creemos en salvadores providenciales, en alguien que puede tener un poder absoluto, entonces estamos perdidos, porque acabaremos degenerando en la tiranía. Por supuesto, habrá gente que dirá que si aparece un personaje como Hugo Chávez vamos a ser felices. No, acabaremos bajo una tiranía. Y habrá gente que pensará que si aparece el cirujano de hierro, todos los problemas nacionales desaparecerán. No, acabaremos en una dictadura. Y esto es algo que la Reforma tuvo, desde luego, muy claro y que a mí me parece enormemente importante. Al mismo tiempo, y voy a concluir con esto, aunque podría citar algunos ejemplos más de esa libertad, no solamente la Reforma impulsó esa libertad frente a la tiranía con el principio de supremacía de la ley, lo impulsó también con el principio de división de poderes. Ahora, fíjense en esto porque es enormemente interesante. Nosotros no hemos vivido históricamente, más allá de algún planteamiento teórico, la idea de la separación de poderes. Si se molestan ustedes en leer los textos de declaración de independencia de las repúblicas hispanoamericanas, incluso en el caso de Del Valle, que es un canto al optimismo humano, a la luz, a la esperanza, etcétera, etcétera, tanto en las constituciones españolas como en las constituciones hispanoamericanas hay una visión enormemente optimista del ser humano. Se supone que en el momento en el que alcancemos cierto grado de libertad, todo irá sobre ruedas y no nos espera nada más que una felicidad perpetua. No hace falta que les diga que estas declaraciones las escribiera quien las escribiera, no se han correspondido jamás con la realidad. Y de hecho nuestras historias están repletas de guerras civiles, golpes de Estado, dictaduras militares, en algunos casos también dictaduras de izquierdas, pero desde luego sin principio de legalidad y sin división de poderes. ¿Por qué sucede lo distinto en la Europa y después en la América, que no fue de la contrarreforma, sino de la reforma? Porque su visión del ser humano era, si ustedes me lo permiten, bíblicamente pesimista o pesimistamente bíblica. No se hacían ilusiones con el carácter real del ser humano. No pensaban que el ser humano, individual o colectivamente, tendiera hacia el bien. Por el contrario, estaban convencidos de que el ser humano tiene una tendencia hacia el mal, tanto individual como colectiva. Por lo tanto, si el ser humano acababa recogiendo todo el poder en unas manos, eso acabaría en tiranía. Podía hablar de la ilustración, de la luz, del futuro luminoso, pero acabaría en una tiranía. Y por lo tanto, el poder tenía que dividirse y controlarse entre sí para evitar que el régimen acabara degenerando en una tiranía. Permítanme darles un ejemplo para que puedan entender esto de manera más cabal. Hace un año y pico estuve repasando la correspondencia de los padres fundadores de Estados Unidos. Las cartas de Adams a Washington, de Jefferson a Hamilton, etcétera, etcétera. En esa correspondencia aparece continuamente referencias, es lógico en una nación de raíces reformadas, aparecen continuamente referencias a la Biblia. Pero curiosamente uno de los textos que más aparece de la Biblia es un texto del profeta Jeremías en el que se dice que el corazón humano es engañoso, es decir, tiende a engañar a los demás y a engañarse a sí mismo. Y puesto que el corazón humano es engañoso, tendemos a engañarnos y si podemos a engañar a los demás, evidentemente la única manera de preservar la libertad era limitar el poder, separar los poderes y que esos poderes se controlaran entre sí para evitar que degenerara en una tiranía. Y es una preocupación continua de los padres fundadores de los Estados Unidos de América. Si el poder se concentra,
estamos perdidos, acabaremos en una tiranía, el poder tiene que ser limitado bajo la supremacía de la ley y vigilándose. O por expresar el lema clásico del constitucionalismo norteamericano, tiene que ser un sistema de checks and balance, de frenos y contrapesos, en el cual los tres poderes del Estado se frenan y se contrapesan o acabaremos en tiranía. Ahora, por supuesto, la historia constitucional de Estados Unidos tiene sus luces y sus sombras, pero reconozcamos que, a diferencia de nosotros, en más de 2 siglos de historia constitucional, nunca tuvieron una dictadura fascista, nunca tuvieron una dictadura militar, nunca tuvieron una dictadura de izquierdas, nunca tuvieron algo que se pareciera a una dictadura, ni tampoco un golpe de Estado. Incluso puestos a hablar de guerras civiles, están en la cola de las guerras civiles de cualquier país de América, con la excepción del Canadá, nos guste o no nos guste. La reforma implicó la libertad de la tiranía, no solo la libertad de la ignorancia, sino la libertad de la tiranía, y lo fue por el hecho de que estableció la supremacía de la ley, que nunca hemos conocido en nuestras historias, no por mucho tiempo, y estableció además la separación de poderes. La reforma no solo contribuyó a la libertad espiritual, a la libertad de la ignorancia, a la libertad de la pobreza y a la libertad del despotismo, sino que implicó también una libertad creativa extraordinaria. Y permítanme que les ponga algún ejemplo muy breve antes de concluir, porque esa libertad creativa implica una nueva visión de la realidad en el mundo del arte. Artistas plásticos o músicos los hubo extraordinarios en el terreno de la Reforma y de la Contrarreforma. Pero la visión de la Reforma era una visión diametralmente opuesta. Abrió un boquete de libertad para ver el mundo de otra manera. Y permítanme que les ponga un ejemplo. Y además tengo que decir que es un ejemplo que tiene que ver con mis 2 pintores preferidos y siento un enorme orgullo por los 2. En el caso de Velázquez porque era español, en el caso de Rembrandt porque era protestante. Creo que los 2 eran geniales y creo que son 2 cimas de la historia de la pintura universal. Pero Velázquez, que era capaz de utilizar solo 4 colores y conseguir pinturas que nos siguen fascinando a día de hoy, retrataba una realidad que era la de la sociedad de la Contrarreforma. Tenía que pintar a reyes incapaces, por no decir medio estúpidos, tenía que pintar algunas imágenes de santos medievales. Si caminaba un poco más por la corte se encontraba con un valido como Olivares que era jorobado y por lo tanto había que dibujarle en escorzo para que pareciera que era fuerte en vez de jorobado. Y si caminaba un poco más lo que aparecían eran enanos, bufones, borrachos. Incluso, en algún caso, si quería pintar una escena popular, recurría algo a la mitología, pero al final la coronación de Baco, el dios del vino en la mitología griega, romana, era una maravillosa escena de borrachos. Nadie ha pintado borrachos como Velázquez. Era un personaje que nos sigue conmoviendo cuando vemos sus lienzos. Pero la sociedad que representaba era una sociedad en la que evidentemente las estructuras no iban a ser estructuras de libertad ni que avanzaran. Estaban en manos de reyes incapaces, rodeados de enanos y bufones, y el pueblo, aunque se ocultara en escenas que de alguna manera tenían un tinte mitológico, era finalmente un pueblo que quizá para consolarse tenía que recurrir al vino. ¿Cuál es el mundo que encontramos en Rembrandt, que es otro pintor absolutamente genial? Cuando llega al ámbito espiritual, Rembrandt ahonda dentro del mensaje de la Biblia. Cualquiera que vea el retrato de Jeremías de Rembrandt, un hombre mayor, cansado, triste, a cuyo fondo se ven las llamas de la Jerusalén destruida porque no ha escuchado sus profecías durante décadas, se encuentra realmente con el espíritu de esas páginas del Antiguo Testamento. Pero sucede en otras pinturas bíblicas de Rembrandt. La espiritualidad ya no es el culto a los santos, es el regreso al sola escritura. Pero además Rembrandt está pintando la sociedad que ha nacido del aliento de libertad de la Reforma. Por ejemplo, pinta una lección de anatomía. Pero ¿cómo se puede pintar en vez de a un príncipe o a un rey o a un emperador, a unos médicos que abren un cadáver? Muy sencillo, porque la Reforma ha provocado la revolución científica y diseccionar un cadáver
va a tener una trascendencia para la historia de la humanidad en un sentido positivo mucho mayor que lo que pudiera hacer el rey Felipe IV. Y Rembrandt no solo dibuja una lección de anatomía en que se disecciona un cadáver o escenas que están tomadas de la Biblia, sino que pinta a gente que fabrica telas, a los pañeros de Amberes. Pero ¿quién puede pintar, en vez de a un príncipe o un conde duque o un emperador, a gente que fabrica telas? Alguien que ha descubierto que efectivamente el trabajo es digno, aunque sea manual, que existe un espíritu de empresa que va a crear una industria textil y que es posible salir no solamente de la esclavitud de la ignorancia, sino también de la esclavitud de no concebir el trabajo como hay que concebirlo y de la ausencia de una cultura financiera. Rembrandt, no más genial que Velázquez, seguramente tan genial como Velázquez, no más. Sin embargo, está reflejando un nuevo mundo. Y es un nuevo mundo en el que la Reforma ha impulsado la libertad espiritual, ha impulsado la libertad de conciencia, ha impulsado la libertad de la ignorancia, ha impulsado la libertad de la pobreza y ha impulsado la libertad política porque desconfía de los tiranos y de los déspotas.